¿Por qué no estamos remontando aquí al Xitle, a este pequeño cono volcánico que se encuentra en la sierra de donde se encuentra ubicado el Ajusco allá atrás? Es interesante porque a partir de la erupción, algunos lo fechan a principios de nuestra era, se pudo crear y construir de forma natural lo que es el Pedregal de San Ángel. Toda esta zona a la que estamos llegando rápidamente, al entronque de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, donde en un área llamada Copilco eran donde se ubicaban las canteras. Desde ahí la gente, los mexicas que pertenecían a este señorío, obtenían las piedras para elaborar algunas piedras de sacrificio. Sabemos que Coyoacán significa lugar de coyotes. Coyoacán es lo que vendría significando lugar donde se pasean. ¿Por qué? Porque cuando fue la erupción del Xitle, esa roca volcánica que aparentemente tardó en secarse hasta 3 años, ríos de lava que sepultaron pueblos, bosques, empezaron a crear lo que fueron cuevas. Y en esas cuevas llegaron a vivir los coyotes. Pero el recorrido del día de hoy es por una calle que es la calle Real, llamada así el antiguo camino hacia San Ángel, conocido como la calle de Francisco Sosa. Este recorrido, si lo hacemos de forma peatonal, que es lo que va a suceder el día de hoy, es casi 2 kilómetros de distancia, lo que estaríamos caminando desde Avenida Universidad hasta la iglesia de San Juan Bautista, que como bien sabemos conforman lo que es el Jardín Centenario y el Jardín Hidalgo, que en su momento no era otra cosa más que el atrio y parte del huerto que comunicaba todo este complejo religioso fundado por los dominicos en siglo XVI. Sabemos que el Pedregal está rodeado de cantiles, pero ahorita vamos a tratar de simular un poco cuando el volcán Xitle hizo erupción, tomando este ejemplo de cómo la lava empezó a cubrir esta zona del Pedregal, nos va a dar una idea un poquito clara de cómo se empezaron a formar estas cuevas y posteriormente la habitaron los coyotes, dando así el nombre de Coyoacán, lugar donde se pasean los coyotes. Entonces vamos a imaginarnos tratando de entender esta zona del Pedregal bajo la erupción del volcán Xitle. Entonces, bajo esta situación se formó lo que es el Pedregal. Se dice que 3 años tardó en secarse la lava, ríos de hasta 20 metros de profundidad, sepultó bosques, selvas y pueblo. El aire frío y el agua que se venía acumulando empezaron a crear especies de cuevas. La corteza de esta lava fue lo primero que se empezó a enfriar, dando así el paso a las cuevas. Posteriormente se creó una naturaleza de cuarta generación y empezaron animales a habitar esta zona. Entre unos de ellos, el llamado coyote, que vendría a fundar lo que es esta zona de Coyoacán. Entonces imaginémonos cómo esta roca volcánica, esta lava, empezó a sepultar todo lo que encontró a su paso. Estas tomas son muy interesantes, tomado de la red, para tratar de ejemplificar cómo esos ríos de lava empezaron a formar la zona del Pedregal de San Ángel, que es una zona endémica porque hay naturaleza y fauna propia, es decir, que solo existe en ese lugar. También sabemos que en esta zona se fundó una de las ciudades mesoamericanas más importantes del México del Altiplano y conocemos como la zona arqueológica de Cuicuilco. ¿Pero qué tiene que ver Cuicuilco con Coyoacán? Coyoacán, cuando formaba parte de este señorío de Azcapotzalco, sabemos que al sur existía una ciudad de cerca de 20,000 habitantes, al cual se adoraba el fuego, fuego proveniente del volcán Xitle. Ellos, muy inteligentes, cada vez que el Xitle hacía erupción o estaba activo, hacían sacrificios humanos en la parte alta. En ocasiones estos sacrificios funcionaban y en ocasiones no. Ya se dieron cuenta que el volcán Xitle no iba a pagar y huyeron. Algunos pobladores de esta ciudad arqueológica que estamos viendo, como Cuicuilco, se fueron a fundar lo que es Teotihuacán. Teotihuacán es esa ciudad multicultural que entre los mayas, los olmecas y parte del altiplano, como los danzantes de Cuicuilco, fueron a habitar. Entonces, toda esta zona se formó gracias a la erupción de ese volcán, dando así al Pedregal de San Ángel y originándose y también dándonos pauta del recorrido del día de hoy de Coyoacán. Entonces, derivado de esta explosión, se pudo formar toda esta superficie de 20 kilómetros cuadrados en Coyoacán. Se dice que Coyoacán fue cárcel de Cuauhtémoc, sede de alianzas de héroes,
la muerte de Marcaida, que era la esposa de Hernán Cortés, también fue capital de la Nueva España, fue cabeza del marquesado del Valle de Oaxaca, que ubicaba los territorios de Morelos hoy en día, llegando hasta Oaxaca. Aquí en Coyoacán se estableció el primer cabildo y también fue la cárcel de Cuauhtémoc. Coyoacán, podemos ver su glifo, ese coyote que formó parte de esta región del sur de la Ciudad de México. Ustedes cuando van muy cerca de la calle de Francisco Sosa, esquina con Panzacola, es bien interesante. Si toman esta pequeña calle, van a poder ver cómo en las bardas perimetrales, esta barda corresponde a lo que fue el invernadero de Miguel Ángel de Quevedo. Vean cómo en la misma Ciudad de México, a 2 cuadras de Francisco Sosa, y haciendo esquina con Miguel Ángel de Quevedo, podemos ver las formaciones de la roca volcánica. Esto es totalmente zona urbana, el centro de Coyoacán. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una pequeña grabación de cómo luciría hoy algunas calles de la Ciudad de México producto de esta formación volcánica. Muchas de las casas que se encuentran en el Pedregal y sobre todo en la zona de Coyoacán, muchas de sus construcciones están cimentadas con la roca volcánica. Esta es la calle de Panzacola, que entronca justamente en la calle de Francisco Sosa. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a ubicarnos en la esquina de Avenida Universidad y Francisco Sosa. Cuando nos detenemos aquí, justamente en este crucero, podemos ver en un lado, en un extremo, lo que fue una hacienda, la hacienda del Altillo y el puente de Panzacola. ¿Por qué es importante esta zona? Porque es aquí donde se llevaba a cabo el comercio entre el antiguo pueblo de San Ángel y el antiguo pueblo de Coyoacán. Desde épocas mesoamericanas, estos lugares cobraron importancia. Sabemos que mucha de la roca volcánica, del cual construyeron e hicieron piedras de sacrificio los mexicas, estas piedras eran obtenidas de San Ángel. Y se dice que los maestros, los que tallaban estas piedras, como aparentemente el calendario azteca o la piedra del sol, fueron obtenidos de este lugar. Entonces San Ángel y Coyoacán siempre han sido lugares vecinos, lugares primos, en donde un lugar se obtenía la piedra volcánica y en el otro lado la labraban. Este puente que estamos cruzando, viendo el río Magdalena, el único río de los 43 que quedan vivos de la cuenca del Valle de México. Sabemos que 1,000 kilómetros cuadrados, 5 lagos, 43 ríos. Desgraciadamente, de esos 43, 42 y medio ya están entubados. Este puente está fechado de 1767. ¿Pero qué surgió aquí? ¿Qué sucedió en este entronque de Panzacola y a la entrada a la calle Real? Hay una leyenda, hay una historia que nos dice que el lugar donde está ubicada la capilla de San Antonio de Padua había una casa, existía una familia de contrabandistas que adulteraban vino y aparentemente tenían un negocio ilegal, porque en esa época no estaba permitido la venta de alcohol de esa forma. Muchas policías, las autoridades ya andaban tras esta gran familia, tras esta gran pandilla. Sin embargo, los dueños, la señora y el gran contrabandista dijeron, por favor, San Antonio, ayúdanos. Si nos haces el milagro de que las autoridades no nos sorprendan, en este lugar donde está nuestra casa, es decir, en ese terreno, vamos a destruir nuestra casa y vamos a dar paso a una capilla dedicada a San Antonio de Padua. El milagro se dio, no les quedó otra más que destruir su casa y en ese mismo terreno mandar a construir lo que es la capilla de San Antonio de Padua. Entonces, debido a una manda, debido a un milagro providencial de San Antonio, fortaleciendo y salvando esta familia de contrabandistas, fue que surgió la leyenda de que en este lugar se construyó esta capilla, que no es otra cosa más que la entrada al pueblo de Coyoacán. Arquitectónicamente esta capilla podemos ver que consta de dos naves y recordar la semana pasada que hablábamos de un estilo arquitectónico de las ventanas, unas guardamalletas. Aquí estamos viendo de nueva cuenta esas 3 gotas que hablando en tintes religiosos vendrían siendo las gotas de Cristo. 3 gotas estaríamos viendo, recordar que serían las costillas y el pecho. Entonces arquitectónicamente es una guardamalleta, pero tomando desde el punto de vista religioso, estaríamos viendo esas 3 gotas. Es de finales del siglo XVIII, ubicado en el puente de Panzacola, y también en este lugar donde hubo inspiración a técnicas de óleo que vamos a ver más adelante, ubicado en la calle Real o el antiguo camino a San Ángel.
Fue restaurada de 1969 a 1987. Esa escalera que vimos fue puesta recientemente, dando acceso a esta iglesia. Su fachada consta de dos cuerpos horizontales y tres verticales. Ya el interior es muy sensible, muy sobrio, pero lo que vale la pena rescatar es ese retablo dorado de madera que estamos viendo justamente frente a nosotros, donde se ubica el ábside, que este ábside es de forma circular. Una vez que estamos del otro lado, afuera del río, vamos a poder ver claramente el estilo arquitectónico, que como bien vemos, solo consta de una nave, es decir, es una nave central, no hay naves procesionales, no hay capillas dentro de la misma capillita. Ahí al fondo del lado derecho, ahorita vamos a platicar una historia de María Félix. Entonces, cuando estamos bajando a esta parte del río, cabe señalar que hay una cédula nueva que acaban de colocar, donde van informando al paciente de algunos atractivos. Estas son litografías antiguas de cómo lucía el puente de Panzacola. Vean, esta litografía se encuentra de forma original en el Museo Sumaya, pero cómo está pintado México en este puente a finales del siglo XIX. Esta litografía es muy común de uno de los estudiantes de José María Velasco, paisajistas encargados de dibujar ese México natural, que es lo que estaríamos viendo. Pueden ver en la parte baja cómo la gente está lavando su ropa, una escena muy típica de los ríos. Entonces no es otra cosa más que la entrada al antiguo camino de San Ángel hacia la calle Real, hoy conocida como Francisco Sosa. También es bien interesante saber que en esta pequeña lateral pasaban ahí los tranvías de mulas, estos tranvías que venían desde el San Ángel. Cuando visiten San Ángel, enfrente de la Plaza de San Jacinto, en uno de los restaurantes que está en la esquina, esa era la estación del tren que llegaban justamente a este punto. Podemos ver ese tren que es jalado por mulas, antes de que proliferaran los famosos pericos. Y allá al fondo estamos viendo una casa blanca. Aquí hay una leyenda, se dice y se cuenta y se comenta que en esa casa vivió durante algún tiempo María Félix. Hoy en día esta casa es propiedad del DIF, son oficinas del DIF, pero María Félix vivía aquí. Más adentro sabemos que existía otro personaje llamado Diego Rivera. Diego Rivera aparentemente estaba enamorado de María Félix, y muy cerca de ahí había una casa de ese gran dramaturgo, novelista, cronista, Salvador Novo. Salvador Novo, perdónenme la expresión, era como que el chismosito del barrio de Coyoacán. Entonces, ¿por qué tenemos estos tres personajes? Salvador Novo, cuando se enteraba que María Félix llegaba, le avisaba a Diego Rivera: Diego, acaba de llegar María. Entonces Diego, muy sorprendido y muy de forma casual, llegaba a Coyoacán aparentemente a visitar a la doña. De esto no hay una información muy fidedigna, pero sí son de las historias que se dan de forma oral por parte de los cronistas de Coyoacán. Casa de María Félix, al cual Diego Rivera, gracias a los chismes y a los rumores de Salvador Novo, asistía a ese lugar. Este muro que estamos viendo era parte de la casa de Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo fue llamado el apóstol de los árboles. Sí, Miguel Ángel de Quevedo, el nombre de esta gran avenida, fue el que empezó a construir y a fundar y a trazar lo que son los viveros de Coyoacán. La hacienda Quitacalzones, que fue parte de unos cubanos los que tuvieron esa gran hacienda. Entonces, Miguel Ángel de Quevedo en este lugar hacía injertos de plantas, se le conoció como el apóstol del árbol. En esta casa también existe la leyenda, la Casa de los Leones, que esta propiedad fue de Miguel de la Madrid Hurtado. Lo ponemos así con un poquito borroso porque no es muy verídica esta noticia de que fue su casa. Sabemos que muy cerca de aquí tuvo su casa Miguel de la Madrid, pero que esta casa también perteneció al expresidente de los años 80 en México. Entonces vamos a dejarlo como una crónica de que posiblemente esa casa era de Miguel de la Madrid. Justamente frente la casa de Venustiano Carranza, la Casa del Sol. ¿Qué sucedió aquí? Venustiano Carranza, en esta propiedad que estamos viendo, empezó a escribir los proyectos de la Constitución que nos rige, la de 1917. No se aprobó en ley, pero la idea de Venustiano Carranza, apoyado por Miguel Ángel de Quevedo, en uno de los párrafos de la Constitución, que desgraciadamente no sucedió de esta forma, es que cada mexicano debería de plantar un árbol. Eso por algún tiempo estuvo en la Constitución, simplemente se quedó a modo de proyecto. Hubiera estado muy interesante que cada mexicano
hubiéramos tenido la obligación de plantar un árbol. Hoy en día, bueno, en su tiempo, hoy en día es una propiedad privada, pero aquí se fundó y se colocó lo que fue la Sociedad Forestal Mexicana, donde rindió un homenaje a Venustiano Carranza, apoyado siempre por el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo. También a Miguel Ángel de Quevedo se le atribuye el haber traído a México los eucaliptos, que hoy en día, como bien sabemos, es una plaga que levanta muchas de las banquetas. Estaremos llegando al cruce de una calle, de la calle de Salvador Novo. Aquí estaría presente nuestro personaje, el que le avisaba a Diego Rivera que María Félix ya había llegado a su casa. Hoy en día solo se mantiene lo que es la barda perimetral y un amplio jardín. En el interior ya no se ve ninguna casa. Toda esa gran propiedad llegaba a la casa de Salvador Novo. En los 20, en los 30, esta casa de Salvador Novo comunicaba con una de las casas, con la casa de el Indio Fernández, que vamos a ver más adelante. Entonces, imagínense Salvador Novo justamente en este lugar, dramaturgo, político, poeta, director de teatro, y enfrente estaríamos viendo a la fonoteca. En algún tiempo fue casa de Octavio Paz, algunos le llaman la casa Pedro de Alvarado, pero realmente es un mito que en ese lugar haya vivido el conquistador que vino con Hernán Cortés, Pedro de Alvarado. Y aquí también se dice, se rumora, que esta casa fue de la primera familia rusa que radicó en Coyoacán. Ya al final del tour, igual y Valentina nos ayuda a descifrar esto, porque se dice que parte de los emblemas rusos es esa lagartija que está ahí arriba. Entonces, cuando colocaban y adosaban a un muro este pequeño reptil, estaba haciendo referencia a una familia rusa. Entonces, en Coyoacán aquí se estableció la primera familia rusa en el sur de la ciudad. De igual forma, se puede ver una casona antigua al fondo, pero ya también es una propiedad que está abandonada. Tristemente, yo espero que no, algunas casas ya están cambiando el uso de suelo en Coyoacán, dando paso a algunos desarrollos. Y hay una historia interesante. Ven, a nuestro lado izquierdo podemos ver ventanas que van de techo a piso y hay otras ventanas que llegan a la mitad, como las del lado derecho. Hay una historia que dice que cuando la ventana era de techo a piso, vivía señorita, es decir, para un cortejo. Y si la ventana era de techo a medio piso, vivía señora. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la señorita se convertía en señora? ¿Mandaban a construir y a cambiar el muro? Esas son partes de las anécdotas y de las crónicas que nos van enlazando y cultivando aquí en Coyoacán. También sabemos que Coyoacán es sede de privadas, callejones, jardines, plazas, el barrio de Santa Catarina, que es el que nos da la bienvenida cuando tomamos Francisco Sosa o la antigua calle Real. Estos son otros lugares interesantes. Sabemos que el español introdujo a México lo que es el naranjo y el limón. Estos cítricos no se conocían en la Nueva España y esta propiedad que fue fundada por una orden religiosa es en este muro donde se plantaron los primeros naranjos en México. Se dice que fue en este lugar donde este gran fruto se empezó a plantar justamente aquí en México. Y esta toma es bien interesante. Vean la fachada de la casa. Ahora vamos a compararla con el tiempo. Vean cómo pasa el tranvía. Justamente estamos en la Casa de los Naranjos, ubicados justamente en este mismo lugar. Entonces, pasando la Casa de los Naranjos, vamos a seguir continuando nuestro paso. Estamos aquí en el número 320 de Francisco Sosa. También se dice que las primeras carnitas en México no se prepararon en Michoacán, se prepararon en Coyoacán. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, a modo de festejar a su ejército, que había vencido a los mexicas, fue en Coyoacán que se preparó en una especie de cazo lo que es el cochino. Entonces aquí se dice que las primeras carnitas se prepararon en Coyoacán y no en Michoacán. Espero que no haya ningún Michoacán ahorita porque seguramente estaríamos en problemas. Pero bueno, esta es parte de la historia de que nos concentra y nos narra lo que es Coyoacán. Otras privadas tenemos muy claras, la privada Florida, sus calles empedradas muy características, y esta casa de color azul fue aquí donde se empezaron a preparar las primeras pastas italianas. En la Ciudad de México es en este lugar donde una familia de origen itálico empezaron a hacer la producción de las pastas. Normalmente estos complejos históricos nos marcan la situación. Sabemos que en 1937 se estableció una empresa llamada Pastas Alimenticias de Calidad. Es decir, que en este lugar las primeras pastas en México se empezaron
a preparar en este lugar. Entonces vean, en algunas cuadras ya vimos la primera casa de una familia rusa, Salvador Novo, María Félix, donde vivió Octavio Paz. Y vamos a dar ahorita un brinco en la calle de Zaragoza para ver al Indio Fernández, este personaje icónico del cine mexicano. Se dice que fue a trabajar a Hollywood de albañil, pero que perseguía a Dolores del Río. También existe el mito que la figura atlética del Indio Fernández fue en la que se inspiraron para hacer la figura del trofeo de los Óscares que se reparten cada año. Es en esta casa donde grandes leyendas, porque dicen que el Indio Fernández, cuando hacía alguna producción, todos los artistas, todos los que intervenían, eran colocados en su casa y no los dejaba salir. También se dice que Marilyn Monroe en sus visitas a México pasaba largas horas y largos días en ese lugar filmando. Entonces hay muchas leyendas de alcohol, de grandes fiestas. Aquí cuando el Indio en los 30 empezó a construir esta casa, Coyoacán era sede de ríos, de bosques, de cuevas, es decir, todo ese elemento natural que proliferaba en este lugar. El Indio Fernández decía, solo hay un México, el que yo inventé. Entonces aquí estamos en la esquina de Zaragoza y la calle de Dulce Olivia. En los 40 todo este lugar estaba rodeado de huertos, ríos, pulquerías, es decir, que era un México rural. Aquí llegó al barrio, se dice que tras los huesitos de Dolores del Río en 1943. Ese rancho, conocido como La Escondida, colindaba justamente con la casa de Salvador Novo. Entonces, para que podamos imaginarnos cómo era el tamaño de las propiedades en esa época. Seguimos por Francisco Sosa, vamos caminando rápidamente, donde estuvo ubicada la estación del tren. Aquí estamos ubicados en la esquina de Tatabasco, que era el lugar, el rancho del cual pertenecía Lázaro Cárdenas. Es en esta esquina donde llegaban los pericos. Los pericos eran los tranvías de color verde que llegaban desde San Ángel, comunicando por la calle Real y llegaban justamente a la iglesia de San Juan Bautista. Aquí estamos imaginándonos cómo vemos estas señoritas caminando por la calle de Francisco Sosa. Podemos ver todavía las vías del tren. Hoy en día ese lugar forma parte de una tienda de curtidos y de vinos llamada Barricas, una tienda de barricas que está justamente en ese lugar, Barricas Don Toribio, en ese cruce. Entonces, de hecho, si se respetó lo que es, perdón, Barricas Don Tiburcio, esas bancas pertenecían a la estación del tren, entonces simplemente se respetó parte de la arquitectura. Aquí la gente esperaba que llegara el tren del Camino Real, previamente de Tacuba ya llegaban a San Ángel y de San Ángel llegaban a este crucero. Entonces Barricas Don Tiburcio ocupa lo que fue en su momento la estación del viejo tren. Y rápidamente vamos a continuar nuestro recorrido para entrar por una calle que se llama La Escondida. Y aquí va a dar paso a nuestra gran leyenda del día de hoy, la leyenda del Callejón del Aguacate. Ahorita vamos a respirar tranquilos, ahorita que lleguemos a la calle de La Escondida, tomó el nombre de esa hacienda para ingresar y llegar justamente al Callejón del Aguacate. Vean del lado izquierdo, algunas propiedades han cambiado su forma estética para dar paso a otros fraccionamientos. Normalmente se respeta el estilo arquitectónico que obedece a Coyoacán. Entonces vamos a tomar aquí a la derecha, rápidamente, por la calle de La Escondida. Topando con pared, vamos a llegar justamente al cruce del Callejón del Aguacate, que va a dar paso a una leyenda que una vez que entremos a ese callejón, vamos a platicar qué sucedió con un niño y con un militar. Cabe señalar que desde hace más de 100 años se transmite de forma oral esta leyenda. Mucha gente acude a este lugar, algunos suelen venir en las noches para ver si es cierto que se escuchan los gemidos y el ruido del niño que fue asesinado justamente a la mitad de la calle. Entonces, cuando llegamos a este entronque, si seguimos al lado derecho, llegaremos a la calle. Aquí nos apareció el niño que fue asesinado rápidamente y estamos en el Callejón del Aguacate. Nos dice la historia que en los años 30 había un militar que después de la guerra su cabeza quedó atrofiada debido a las experiencias bélicas que sufrió durante muchos años. Ahí podemos ver un mural, podemos ver el aguacate, pero con un tema de fertilidad. Podemos ver en su vientre formando el aguacate que tiene desde
tiempos mesoamericanos, el aguacate está asociado con la fertilidad. Entonces, este militar que llegó a vivir aquí, para aliviar todos los días su gran dolor de haber estado traumado, todos los días salía con su uniforme a tomar aire y le daba vueltas al barrio. En esas caminatas se le apareció un niño que realmente le fascinaba y le llamaba la atención las medallas que colgaba. Este callejón que estamos viendo no tiene ni 4 metros de ancho. Empezamos en este extremo y salimos justamente del otro lado, pero a la mitad del camino existe una Y donde las calles son más angostas que vamos a ver. En la esquina de este mismo cruce había un árbol, había un aguacate. Se dice que estas caminatas, cuando el niño se le aparecían, muy ingenuo el niño, muy ingenuo porque se le acercaba para jugar con las medallas. El militar todos los días la aguantaba, pero realmente ya estaba atrofiado. Ya no aguantaba mucho que se le acercara al niño. Un día, donde su tolerancia era cero, el militar se enojó con el niño y no toleró más que jugara con él y decidió terminar con la vida del niño. Aquí estamos viendo cómo llegamos a estos callejones. Si nos desviamos del callejón del aguacate, podemos ver una Y donde no llegamos a ningún lado. Entonces, vean, aquí topamos con pared, entonces vamos a regresarnos, porque realmente este sí es el callejón. Realmente el callejón del aguacate sí tiene entrada y salida. Estas callejones realmente sí nos tienen totalmente obstaculizados. Entonces, vamos a regresarnos para ver el aguacate y tratar de ver al niño y a ese militar justamente en ese entronque. Entonces, el militar terminó con la vida del niño, y como testigos de ese asesinato fue un gran aguacate y un monje que estaba en la ventana. Él se dio cuenta que había sido visto y lo que hizo fue, en el cruce y en la esquina que vamos a ver en unos segundos, colocó una virgen para que la gente que pasara por ahí rezara un Padre Nuestro por el homicidio que él había cometido. Ahí estamos viendo la barda del callejón del aguacate. Es en este mismo lugar donde ahorita vamos a alcanzar a ver lo que es ese aguacate. Justamente en esa esquina se dice que es el aguacate el cual fue testigo del asesinato. Ahorita vamos a ver en la esquina un nicho donde está esta virgen. Entonces él, para curarse en salud, mandó a construir este pequeño nicho, esta hornacina, colocó una virgen para que la gente se detuviera y rezara un Padre Nuestro. Y con esto podían expiar sus pecados. Entonces, ese es el aguacate al cual este militar y el niño aparecen ahí. Se dice que en las noches, si llegan a pararse ahí, escuchan los gemidos del niño. Y algunos locales nos dicen que hay ocasiones donde sí la presencia del niño está justamente atosigando y sintiéndose en la espalda. Y todo eso sucedió en esta esquina. Callejón del Aguacate, porque este aguacate que estamos viendo arriba fue el testigo de cómo el militar mató al niño. Yo los invito a que vayan en las noches, se detengan en esa esquina y van a sentir la presencia del niño. Si quieren rezar un Padre Nuestro para que estén salvos, también lo pueden hacer. Mucha gente apunta sus nombres en esa puerta de madera, la clásica representación de que fulanito y fulanita estuvieron aquí. Entonces, continuando por esta calle, estaríamos justamente detrás del Centro Cultural Reyes Heroles, muy cerca de la Plaza de la Conchita. Entonces vamos a seguir nuestro camino para llegar justamente a esa plaza. También es interesante ver los músicos callejeros. Puedo guardar silencio porque la verdad es cautivador cómo se escucha la música.
La verdad quise dejar ese momento porque cuando caminé yo, la verdad es que se sintió bastante bonito el ambiente, entonces quise compartir con ustedes. Entonces sabemos que en esta calle, Coyoacán, muchos filósofos, artistas, políticos, hombres de empresas, crearon la nueva burguesía al sur de la Ciudad de México, donde recrearon, iniciaron y señalaron que querían transformar al indígena mexicano. Entonces mucho de este proyecto nacionalista se vino a representar justamente aquí en Coyoacán, sobre todo en la vera de esta calle. Entonces, aquí hay una relación antagónica de la ciudad en la época del porfiriato. Y venimos llegando a la Plaza Santa Catarina, que también es una de las primeras capillas que se fundaron al sur de la ciudad. Vale la pena visitar lo que es la Fonda Santa Catarina. Tiene una terraza bastante agradable, al cual es una muy buena opción para comer y desayunar o cenar. Y esa casa al fondo, esa casa blanca que estamos viendo, se dice que fue casa de Irma Serrano, de la Tigresa. Y durante algún tiempo, la cama de Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano, estuvo en esa casa. No sé si recuerdan que en los 90 decían que habían recuperado la cama de Carlota. Y se dice que estuvo en esta casa, la casa de la Tigresa de Irma Serrano. Entonces, estamos aquí en la Plaza Santa Catarina, escuchando todavía la música de este artista callejero. Van a ver, creo que me gustó la pieza, entonces ahorita yo voy a dar fin a la canción. Ya, después de ese palomazo, ¿no? Entonces con esto podemos ver que Coyoacán se convierte en un lugar y sitio de exilio para una nueva sociedad. Muchos intelectuales, ¿no? Vinieron aquí a establecer y tomar lugares para poder tomar café, donde los muy nombrados posmodernistas venían aquí a echar jolgorio justamente en estas calles. Muchos pintores, músicos, actores de teatro, bailarines, productores de televisión y los nuevos artesanos postmodernistas invadieron lo que fueron las calles, los parques, los cines como lo que vamos a ver justamente del lado derecho. Esta es una tienda, una lonja mercantil que tiene casi 100 años, justamente en Santa Catarina. Ahí estamos viendo de color rojo, donde estuvo el estudio de Frida. Ahí pertenecían y estaba con ellos llamado Los Fridos, pero ese también es el lugar donde estuvo el Cine Esperanza. Algo bien particular en ese Cine Esperanza de los 20 y hasta el 66 dejó de funcionar. En las funciones de cine que eran en vivo, se dice que en este lugar estaba Agustín Lara, tocaba la pianola en vivo en las funciones. Y aquí, posteriormente, después de ese evento, hasta 1966, fue el estudio de Frida Kahlo con sus estudiantes, los llamados Fridos. Es en esa esquina que solamente queda parte de ese edificio y algunos ventanales, algunas habitaciones de la parte baja eran utilizados por Frida Kahlo. Pero esa fue la ubicación del Cine Esperanza. Esta callecita que estamos viendo, Venustiano Carranza, esa es la que nos vendría, es la salida del Callejón del Aguacate. Entonces aquí ya estamos muy cerca de una escuela muy importante que es el Centro Unión, ya estamos como a la mitad de Miguel Ángel de Quevedo, donde también hay plazas, hay fuentes. Recordar que Coyoacán era una zona de manantiales, todavía muy cerca de la Conchita se pueden ver montículos porque el agua potable de Coyoacán se sigue extrayendo de los manantiales. Coyoacán, la mitad de sus habitantes en la época de Bernard Díaz del Castillo, se dice que había 6,000 casas justamente a la vera, 6,000 casas, el cual algunas de ellas estaban a las orillas de los lagos y en otras en tierra firme. Después de la fundación de México Tenochtitlan, como bien sabemos, esta zona pertenecía a Azcapotzalco, pero la zona lacustre no era tan dañina como lo que vamos en el centro. Es por ello que decidió Hernán Cortés construir y fundar la capital de la Nueva España en este lugar. Entonces vamos a seguir caminando por Francisco Sosa, ya vamos casi en la recta final del recorrido, y como todo camino, como toda avenida principal nos lleva a un centro. Si ustedes hacen el recorrido, esta calle nos llevaría justamente directo a la iglesia de San Juan Bautista, a la entrada de lo que sería el Gran Atrio,
lo que conocemos hoy en día como el Jardín Centenario. Entonces, como todos los pueblos, la calle principal o la carretera nos llevaría justamente a ese punto. Entonces vamos a continuar de forma rápida, porque todavía hay un par de casas muy interesantes al final de este trayecto. Justamente la que viene a dar nombre a la calle, Francisco Sosa. Pero ¿quién fue Francisco Sosa? ¿Por qué la importancia de Francisco Sosa? Me voy a adelantar un poquito a la plática porque Francisco Sosa nació en Campeche en 1848, cuando Campeche pertenecía a Yucatán. Nació un 2 de abril de ese año, de 1848. Fue uno de los grandes precursores, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en 1893, fue bibliotecario, estudió en Mérida, fue político, periodista, poeta, biógrafo. Tuvo dos grandes obras, el Episcopado Mexicano en 1877 y la biografía de mexicanos distinguidos. Ahorita vimos en ese muro algunos aros de piedra. Esos eran colocados para que los caballeros pusieran los cordones de sus caballos y los colocaran justamente en ese lugar. Es muy claro ver en San Ángel y en Coyoacán y también en Tlalpan cómo existen esos aros de cantera donde se permitían sujetar a los equinos. Francisco Sosa también es de los grandes responsables. Cuando vayan al Paseo de la Reforma van a ver que en lo largo del paseo hay bustos de personajes de cada uno de los 32 estados. La idea de colocar esos bustos sobre el Paseo de la Reforma fue a cargo de Francisco Sosa. Otro, podemos ver interesante un estilo mudéjar cuando vamos a Coyoacán, podemos ver este estilo morisco, que como bien sabemos, 800 años de dominio islámico tuvo España, entonces lo que se representaba ya inmediatamente se venía a replicar aquí. Aquí está el Instituto Italiano de Cultura, también un edificio muy bonito, donde la sociedad italiana, donde hay grandes talleres, exhibiciones, sobre todo para los que quieren aprender el italiano existe ese gran edificio. Y ya estamos llegando, ahorita nos va a llamar la atención que la numeración de esta casa amarilla, ahí fue donde murió Francisco Sosa el 9 de febrero de 1925. Campechano por nacimiento, pero coyoacanense por adopción. Entonces ahí hay una placa que en ese lugar murió Francisco Sosa el 9 de febrero de 1925. Vean cómo ha cambiado, podemos ver tres números, el número 5, el 14 y el 38. En diversas épocas, la calle y el número de Francisco Sosa tuvo esos tres grandes números. Allá al fondo ya estamos ubicando lo que es la entrada del ex convento de San Juan Bautista. Desgraciadamente, con la traza urbana y con la expropiación de los bienes eclesiásticos y sobre todo en la parte del porfiriato, se determinó que la calle que viene de Centenario viniera a romper un poquito la armonía de lo que es el centro de Coyoacán. Todavía podemos ver casonas de principios del siglo. Y aquí vamos a hablar rápidamente, mencionar uno de los últimos moradores, que aparentemente en la casa de la esquina estuvo uno de los grandes conquistadores que vino con Hernán Cortés, Diego de Ordaz. Cabe señalar que muchas de las casas que vemos, algunos cronistas nos dicen que en esta casa vivió. No, en este terreno estuvo la casa de ese personaje. Aquí tenemos una placa que fue la casa de Diego Ordaz, pero no es esta construcción. En ese predio estuvo su casa. Muchas de estas construcciones son de siglo XVIII. Que de igual forma tenemos en la esquina una hornacina y aquí ya vamos llegando justamente a la entrada del atrio. ¿Por qué se llama Jardín Centenario? Que es lo que vamos a ver ahorita en unos minutitos, es porque para los festejos del centenario de la independencia en 1910, Porfirio Díaz mandó a trazar y a romper la armonía de la entrada al convento para dar paso al nombre del Jardín Centenario. No es otra cosa para festejar el centenario de la independencia en 1910. Parte del atrio, parte del complejo religioso, lo tenemos en el otro jardín, en el Jardín Hidalgo, que formaba parte del huerto, y en uno de los costados también teníamos lo que era el cementerio. Cuando vayamos a la iglesia de San Juan Bautista, del lado izquierdo hay una pequeña entrada, se dice que ahí estuvo el cementerio de este complejo dominico, que desgraciadamente estos muros de madera nos tapan lo que es la entrada. Dicen que están en mantenimiento y que hay obras, pero la verdad es que si ustedes van, tristemente pues no ven a nadie trabajando. Entonces simplemente yo creo que protegieron el lugar por el tema del COVID, porque los accesos a las plazas se encuentran delimitados con cintas amarillas para que la gente no pueda
quedarse en lo que son en las bancas. Uno cuando llega a ir, muchas de las mesas ya están en el exterior. Sí llega a haber gente, pero es por la desviación que hay, el cual la gente se va colocando en los extremos, tanto el extremo sur como el extremo norte del Jardín Centenario. Esta es la entrada, vean, tenía una reja, podemos ver los árboles, cómo era el acceso, lo que era el convento de San Juan Bautista. Hoy en día quitaron esa reja, retiraron esos árboles y trazaron el Jardín Centenario. Vamos a caminar por el otro extremo. También sabemos que en Coyoacán existió una gran tradición de teatros. Hay teatros muy urbanos, justamente muy cerca de este lugar, en la calle de Madrid. También Germán Deza puso un teatro. Entonces, Coyoacán no nada más es arquitectura, es historia, es hablar de personajes, es hablar de Frida, de Diego, sino también hablar de una tradición teatral en México. Muchos de estos complejos abiertos en tertulias se encuentran justamente en el centro de Coyoacán. Entonces ahorita vamos a acompañar nuestro paso. Aquí otro de los grandes lugares donde había este tipo de actividades, lo que era el Hijo del Cuervo, las famosas cervecerías de barrio, restaurantes de comida oaxaqueña, muy bueno, está el Corazón de Maguey, y enfrente del otro extremo se encontrarían los danzantes. Pues gran propuesta de comida mexicana, mucha gente acostumbra a ir a la Casa Azul y posteriormente venir a terminar a comer justamente en este jardín, que como podemos ver ahí está el antiguo palacio. Tan es así que hasta un Sanborns se construyó y se aprovechó una casa palaciega de la época del Porfiriato para dar paso a la cadena de señores Slim. Entonces vamos a seguir caminando por este jardín centenario. Vamos a cruzar hasta llegar a la fachada de la iglesia de San Juan Bautista. Y aquí ya vamos casi acabando lo que es el recorrido. La idea era recorrer solamente la calle de Francisco Sosa, platicar parte de su historia, de sus moradores, cómo se fue conceptualizando todo este proyecto nacionalista, y posteriormente continuaremos con otro recorrido por Coyoacán para hablar de sus otras plazas, como la Plaza de la Conchita, el Palacio de Cortés, hablar de forma más detallada en San Juan Bautista, pero la intención del día de hoy simplemente era llevarnos por la calle Real, por el antiguo camino de San Ángel, hasta este punto de encuentro, donde se encuentra San Juan Bautista, fundado por los dominicos, que tenía una relación muy directa con San Jacinto de San Ángel. Vale la pena, para nada más ahorita un adelanto, cuando se visita el claustro de este convento, ver un artesonado original. Ese panel de madera policromático se puede ver en el interior, pero eso ya lo estaríamos viendo. Y ven, esta es una foto de cómo se vería San Juan Bautista antes de que el atrio fuera delimitado y fuera construido en un jardín. Es en este lugar donde se colocaban a los indígenas a modo de convertirlos al catolicismo. Las órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, colocaban en este lugar a los originales para en tan poco tiempo convertirlos al catolicismo. En esta esquina donde vemos una reja negra, estuvo ubicado lo que fue el cementerio. Todavía del temblor del 2017 falta el campanil. Ustedes cuando vean que la cúpula le falta el campanil, es decir, ese soporte de la cruz, donde dice MD del Bazar, ahí estuvo ubicado el cementerio. Nos falta la parte alta, el campanil, que desde hace 4 años ya casi vino abajo. Entonces esta es la fachada de San Juan Bautista, que no es original, su interior era de madera, también sufrió un gran incendio. Y para nuestra próxima visita vamos a ver la última cena, que aparentemente fue de Diego Rivera, que ya más adelante platicaremos, cuando le pidió nupcias, matrimonio a Frida Kahlo por segunda vez. Ahí hay una pintura de la última cena donde hay elementos de Diego Rivera. Pues no me queda más que agradecerles, alejarnos un poquito, colocarnos atrás del atrio, de esta cruz atrial, y estaríamos terminando nuestro recorrido por la calle Real hasta el ex convento de San Juan Bautista. Muchas gracias, y ahorita retomamos micrófonos y la cámara.